Hola a todos, bienvenidos a Tierra Omega, bienvenidos a este episodio especial, episodio en el que vamos a hablar de Lincoln, la película, la de los vampiros, no, la buena, la otra, la de Spielberg, porque ha llegado el momento de la iniciativa Spielberg, una reunión de, pues no sé exactamente el número de podcasts que seremos, pero muchos en los que analizaremos toda la obra de Spielberg, gran director, con grandes películas. La verdad es que con películas de las mejores de la historia, a nosotros pues nos ha tocado Lincoln y la defenderemos con uñas y dientes porque nos ha parecido una joyita. Así que bienvenido, como he dicho, a Tierra Omega, bienvenido a esta iniciativa Spielberg y desde aquí también animado a que os paséis por los podcasts de los demás compañeros a ver qué película ha comentado cada uno y a ver cómo sale la cosa. Tomás, bienvenido. Nada, encantado de estar aquí en Tierra Spielberg, que si bien es verdad la película no nos pega mucho, al final resulta ser un peliculón y vamos aquí a defender la muerte. Pues sí, 100% de acuerdo contigo. Marta, bienvenida. Hola, hola a todos. La verdad es que, como dice Tommy, esta película yo creo que no hubiera sido la elección pura de Tierra Omega, pero sí que es verdad que gracias a que no sea una elección, digamos, deliberada, ha sido todo un descubrimiento para nosotros y a mí personalmente yo creo que coincidimos todos. Ha sido una película muy chula, con una historia muy guay. Sí, y te deja unas sensaciones de joder, menos mal que la hemos visto y qué guay que la podremos comentar, porque como he dicho, Spielberg tiene películas de las más grandes de la historia del cine, pero bueno, al final de Jurassic Park ya hemos hablado. Minority Report no hubiera apetecido hacerlo en esta iniciativa, pero lo hicimos nosotros en nuestra iniciativa Tierra Omega por nuestra parte y hablamos de ella. Y hoy, pues, como he dicho, a tope con Lincoln, una película que de entrada ha sido maravilla, porque yo me he quedado fascinado, pero hablaremos de ella profundamente o no, superficialmente o no, quién sabe cómo lo haremos, ya lo iréis viendo, pero un poquito más adelante porque hoy vamos a hacer una excepción en lo que viene siendo el rollo que nosotros llevamos y digamos que hemos acudido a clases de historia, porque bueno, aquí también hay gente estudiada, hay gente con su carrera y sus cositas y no se queda la cosa coja, que no es, que esto no es. Aquí el único burro, como por así decirlo, soy yo, pero aquí hay gente que cuidado con la intelectualidad. Y vamos a poner un poquito en contexto, porque la película se centra muy concretamente en una época bastante exacta del tiempo y de la vida o carrera política de Lincoln. Entonces nosotros hemos preparado aquí pues 5 parrafitos para poner un poquito en situación, que entréis de lleno al asunto y que si veis la película, pues que no os deje tampoco así un poco con el culo torcido. El caso es que, como he dicho, vamos con una pequeña clase de historia que hemos preparado. Unos extractos de Wikipedia, unos extractos de otro sitio. Hemos hecho ahí un copia-pega y entre las cosas que ya sabíamos, que son muchas, y las que hemos descubierto, que no son tantas, porque, como he dicho, aquí hay gente que cuidadito con la gente. Y voy a empezar yo, precisamente, el que no tiene ni idea de nada en la vida. Así que, y mira, está guay decir la fecha de nacimiento del personaje, por si alguien no lo sabe. Nacido en 1809, fallecido en 1865, Abraham Lincoln tenía como uno de los objetivos para realizar durante su mandato la de terminar con la cruenta guerra civil en la que estaba sumida los Estados Unidos. Creo que concretamente era la guerra de secesión, si no estoy equivocado. Correcto. Los bandos enfrentados fueron los estados del norte, conocidos como la Unión, contra los Estados Confederados de América, integrados por 11 estados del sur que habían proclamado su independencia en el mismo momento. O sea, más o menos como lo que pretenden que pase en otros sitios. En marzo de 1861, en el que juró su cargo como presidente Abraham Lincoln.
En ese acto, en el discurso de toma de posesión, Lincoln declaró como ilegal la secesión. Y para seguir con este contexto histórico, pues voy a comentar yo que el segundo gran objetivo que tenía Lincoln era abolir la esclavitud. Dando libertad a los esclavos, le aseguramos a los libres, decía él. Así que hay que tener en cuenta que tan solo 4 años antes, en 1857, la Corte Suprema de los Estados Unidos afirmó sobre los esclavos una frase como que eran tan inferiores que no tenían derechos que el hombre blanco debiese respetar. Algo que por la época yo creo que estaría más o menos bien, pero ahora si lo contextualizamos, madre mía. Está feo. Madre mía. Está feo. Pero bueno, el presidente se tuvo que mostrar muy habilidoso para sacar adelante esta empresa, ya que si se acababa la guerra, el sur volvería al hemiciclo, con lo cual sería imposible llegar a un acuerdo para aprobar la 13ª enmienda de la Constitución americana. Los estados sureños no estaban por la labor de dejar libres a los negros precisamente, porque era de lo que se sustentaban económicamente. Bueno, y en todo este trasfondo bélico, que no deja de ser una lucha económica, el norte era una zona industrial, que era abolicionista, y el sur era agraria y esclavista. El 95% de los negros vivían en el sur, siendo la tercera parte de la población, mientras que en el norte solo se representaba el 1%. Por otra parte, el ejército sureño tuvo importantes victorias parciales durante los 2 años primeros del conflicto. Y en 1863, en Gettysburg, se topó con el ejército de la Unión. Después de 3 días de sangriento enfrentamiento, los confederados fueron derrotados, con lo cual el norte tenía acceso al mar e impuso un bloqueo para el bando vencido. La verdad es que por donde vamos ya era cuestión de tiempo que llegase la victoria. Pero el 19 de noviembre de 1863, 4 meses después de la batalla de Gettysburg, el presidente Abraham Lincoln pronunció uno de sus más famosos discursos en el Cementerio Nacional del Soldado en esa misma ciudad. En él, el político invocó los principios de igualdad de los hombres que habían consagrado en su declaración de independencia, para finalizar con la ya famosa frase: que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la tierra. Casi nada la frase. Pelos de punta. Además, creo que es la que se pronuncia justo al final de la película, en esa escena Remember. El caso es que meses después de la aprobación de la 13ª enmienda, Abraham Lincoln, cuando asistía a una función de teatro, es asesinado por un actor y simpatizante del sur, John Wilkes Booth. Booth apareció por detrás del palco y disparó un solo tiro a la cabeza del presidente al grito de Sic semper tyrannis, expresión que en latín significa así siempre a los tiranos. Huyó del teatro para ser posteriormente abatido, mientras que Lincoln fue trasladado a su casa, donde tristemente falleció 10 horas después. Era el 15 de abril de 1865. Y yo creo que fecha para la historia, creo que en la película nos dicen que eran las 7 aproximadamente de la mañana, y yo diría que a partir de ese momento comenzó la leyenda. Pues sí, la verdad. Si os parece, vamos a hablar un poquito así en general de qué nos ha parecido la peli, Tommy. A mí la peli la verdad es que me fascinó, porque yo más o menos, aunque he querido profundizar después de verla un poco más en la historia de Lincoln, más o menos la tenía clara. Y el problema que yo le veía a la historia de este personaje, cuando me planteaba que iba a ver una película sobre él, es que está llena de claros y oscuros a nivel personal y político. Entonces, que hayan cogido un fragmento tan corto de su historia y favorece mucho a una película totalmente triunfalista como la que hemos visto, y que aún así te va dando detalles de lo que en realidad enmascaraba un poco el personaje, porque al final era genio y figura, y lo tratan con tanto cariño que a mí me ha gustado especialmente.
la película es un homenaje y un ensalzamiento de la figura de Abraham Lincoln desde que empieza hasta que acaba. O sea, es como si tu mejor amigo tuviera que describirte en un momento dado, es lo que hace Spielberg con Lincoln. Marta, adelante. Es que estoy completamente de acuerdo con vosotros, porque al final, a pesar de que, por ejemplo, al final se sabía lo que iba a pasar, ¿no? Porque es asesinado, pero aún así, o sea, te meten tanto en la historia del personaje y te hacen creerlo, porque al final consiguen que quiera a Lincoln con esta película. Pues el final te da tristeza y te da pena, es como, jo, es que no podía haber terminado de otra manera. Entonces, es verdad que la película está muy bien hecha porque a priori es un tema que sí que tiene un trasfondo histórico muy importante, pero como para llevarlo a una película, quizás se quedaría un poco, si no se hace bien, puede quedar aburrido. Sin embargo, con esta peli está muy bien llevado al cine y